Un día como hoy, un 28 de noviembre, pero del año 2014, fallecía Roberto Gómez Bolaño. Roberto Gómez Bolaño, para el que viene del planeta Marte, el cuento, fue un actor, director, guionista, productor general, director y demás de televisión, de cine, de teatro, y fue el creador, entre otras innumerables cosas, del universo Chespirito, del Chavo del Ocho, del Chapulín Colorado, etcétera, etcétera, y su además actor protagónico. Algo realmente muy, pero muy extraño, muy difícil de lograr, ¿no? Que alguien reúna todos esos talentos juntos, ¿no? Que alguien pueda ser desde que... Es el sueño de cualquier escritor, poder autorrepresentar lo que escribe. El tipo escribía los guiones, no solo los guiones... cantaba también, decías vos. Las canciones, escribía las canciones, sí. Escribía los guiones técnicos, dibujaba los guiones técnicos del Chavo, del Chapulín Colorado y demás, y llevaba dibujados de puño y letra las cuestiones al estudio, además las actuaba, dirigía a los actores. Una bestia. Creo que es el Walt Disney mexicano, por ponerlo en algún lugar, digo, qué sé yo, porque las cuestiones que logró fueron enormes, a pesar de algunas cosas que me parece que están buenas que las podamos charlar. Arrancó laburando como creador publicitario, como guionista de publicidades y demás, y lo bautizaron a Roberto Gómez Bolaños con este nombre, el de Chespirito, porque le decían que era Shakespeare, pero chiquito, porque era petizo el buen hombre, y ahí le quedó, de Shakespeare, de Chespirito. Y en 1970 le dieron la oportunidad en un canal de televisión nuevo que abría, de darle media hora semanal para que haga un contenido propio. Y ahí hizo el Chapulín Colorado. Y fue tan arrollador el éxito del Chapulín Colorado que le fueron dando más horarios, y ahí llegó el Chavo, y terminó armando una tira que duraba 1 hora, pero eran 2 programas separados, ¿no? Por un lado el Chavo y el Chapulín Colorado, como lo hemos visto y nos hemos cansado de ver una y otra vez. Por supuesto, así como su nombre artístico era Chespirito, y el Chavo y el Chapulín y la Chilindrina y etcétera, le empezó a poner CH a un montón de los nombres de los protagonistas de sus tiras, como el Chompiras, el Chapatín, el Chipote Chillón y todas esas cuestiones, porque él decía que la CH tenía una sonoridad que era muy utilizada en los insultos en México, y creo que acá también queda muy bien la CH para putear, digamos. Entonces decía que era muy, muy popular para usarla. El tipo tuvo una vida que de repente empezó a cambiar tan de golpe, por la popularidad y la masividad que logró con esos programas de televisión. Ustedes imagínense que fue el primer contenido mexicano que se exportó a otro país. Y eso pasó con el Chapulín Colorado, de entrada nada más, cuando empezó a hacerlo. Y ya fue un suceso. Y que el Chavo y el Chapulín y demás se tradujo en más de 50 idiomas. Imagínense la cantidad de países, ¿no? En los que se pasó. ¿En cuántos? Casi 100 países fueron los que pasaron sus tiras, y muchos lo siguen haciendo y se sigue pasando. En México hace 40 años que de manera ininterrumpida el Chavo y el Chapulín Colorado sigue estando en la pantalla, y además teniendo rating. Es una locura pensar que 7 años hizo nada más de tele grabado de esas tiras, y lo que terminó logrando. Los mexicanos tienen una situación puntual con este buen hombre, que tiene que ver con eso de... Es tan popular que muchos no saben si les gusta o no les gusta que sea un emblema de México afuera del país. Porque fue muy criticado de alguna manera por la intelectualidad mexicana, por el progresismo mexicano. Entonces pasa una cosa como, me da un poco de cosquilleo, y hay algunos que se debaten esa situación. Algunos motivos tienen también para hacerlo, porque el tipo, por ejemplo, cuando ya era bien famoso y demás, participó en campañas políticas apoyando a los partidos más conservadores de México. Como por ejemplo esta que te voy a mostrar ahora y que vas a poder escuchar, que es en la campaña del 2000, hizo un anuncio para el PAN, para el Partido de Acción Nacional en México. Escuchá, un spot que grabó con su propia voz. Todos debemos acudir a votar el 2 de julio. ¿Usted ya tiene decidido por quién hacerlo? Pues vaya y vote por él. Si no lo tiene plenamente decidido,
Yo no le voy a sugerir por quién, pero le puedo decir que mi voto personal será por Felipe Calderón. Felipe Calderón. Bueno, ahí estaba, una de las pautas que grabó. Después fue un activo militante en contra de la legalización del aborto en México. También participó ahí en campañas publicitarias y fue a los concursos, a los programas de televisión y demás. También en un momento en el 2006, cuando el actual presidente de México, AMLO, era candidato a presidente, ya fue candidato en otras oportunidades, le escribió una carta pública diciéndole que deje de dividir al país, ¿no? Se planteaba en el lugar claramente de enfrente, ¿no? Y después hay una cuestión puntual con el tema de los narcos. ¿Por qué? Bueno, porque le dio varios shows privados a distintos narcos y para los hijos de los narcos. Las comuniones en Colombia, en México, cosa que él había desmentido, que quien actuaba de Chilindrina o del Kiko y demás, después lo ratificaron y después terminaron apareciendo algunos videos y algunas imágenes de esta situación, que fueron como los temas un poco controvertidos. Pero me parece que lo más interesante tiene que ver con el contenido, sobre todo del Chavo, ¿no? Que es muy discutido por, bueno, nada, un montón de cosas que aquí las hemos charlado también en los últimos tiempos, pero que ahora revisando me puse a ver que hay varios académicos mexicanos que lo plantean. El tema de cómo se burla el Kiko de la pobreza extrema del Chavo, de cómo le hacen bromas al ñoño por su peso, porque es gordo, de la cuestión hasta clasista y machista que hay en contra de la bruja del 71, en las distintas relaciones que se dan en esa vecindad, lo mismo que con Don Ramón y sus golpes constantes a los chicos, al Chavo en particular. Mira, hay un estandapero que si no lo viste nunca te lo recomiendo, porque la verdad que me parece muy bueno el tipo, en la actualidad muy famoso en México, que se llama Carlos Vallarta, y que el otro día dio una nota hablando de esto y da su parecer. Entre otras cosas, dice que para él es de las peores cosas que le han pasado a la comedia mexicana. Escuchá. Yo creo que no es la responsabilidad de la comedia hacer a la gente reflexionar. No toda, pero hay alguna no es toda, pero sí, yo siento que, al menos en cuanto a comicidad, Chespirito ha sido de las peores cosas que le ha pasado a la comedia mexicana. Y qué bueno que... Bueno, yo al menos en mi casa, si algo no le dejo ver a mi hijo es esa pendejada, la neta. Porque digo, güey... Que ya está en versión caricatura, no se muere, ¿no? No se muere, nada más se transforma. Pero ¿por qué no? A ver, ¿por qué le dirías a tu hijo? Neta, no. ¿Por qué le dirías a no ver? Por una cuestión... No suelo ser tan clavado, pero a veces me sale lo clavado y digo, por una cuestión de dignidad, de saber que Chespirito fue a Chile y se presentó en 2 fechas en el Estado Nacional donde habían torturado estudiantes, por el hecho de que lo recibió Pinochet como pinches honores de jefe de Estado, por el hecho de que fue un puto éxito durante todas las dictaduras. Lo que más yo pensaba es, a ver, ¿qué hace una dictadura? Sino censurar contenido que le puede perjudicar. ¿Qué no censuraron? Chespirito. Ahora bien. Es un buen punto, ¿no? ¿Por qué no censuraban a Chespirito en toda Latinoamérica cuando se emitían los capítulos estrenos, siendo que en todos los países había dictadura? Porque decía cosas que no le molestaban, porque estaba bien, porque era un contenido blanco que no afectaba a la situación y a la otra. Bueno, nada, me parece un debate interesante, como todo, también tener en cuenta el momento en que se hizo, y que lo mismo pasa con la televisión de nuestro país, ¿no? Hay contenidos de hace 5 años que no se podrían poner al aire hoy. Imaginémoslo uno hace tanto tiempo atrás, lo cual no quiere decir que no haya estado mal y que no sea censurable, ¿no? Digo, plantearlo desde ese lugar. Lo que sí hay que reconocer es que el tipo, nada, un talento para lograr la popularidad que no ha tenido ningún otro, me parece, productor y contenidista y demás de habla hispana en toda Latinoamérica. Ha logrado un suceso que también por algo será, ¿no? Gigantesco, porque tenía ese modo de hacer ese humor reiterativo y con buenos gags y buenas salidas que nos enganchaban y nos sigue enganchando cada vez que lo cruzás en la pantalla. La revista Forbes calculó cuánta guita había ganado Roberto Gómez Bolaño y dice que Televisa, y tal vez esto sea uno de los peores de las peores chicles que tenga pegado Roberto Gómez Bolaño, que ha sido la cara de Televisa, muy cuestionado, mucho más cuestionado que el grupo Clarín en nuestro país, en México, lo de Televisa. Bueno, la revista Forbes dice que Roberto Gómez Bolaño cobró, al menos de Televisa, más de 1.700 millones de dólares. Es delirante, ¿no? Es delirante. Bueno,
un suceso. Para cerrar lo de Roberto Gómez Bolaño, se me ocurrió que no había mejor canción que la que van a escuchar. En vivo, de Devoto. Argentina tiene a Maradona, marihuana tiene Paraguay, lindos valles tiene Bolivia.